¿Te has imaginado alguna vez cómo sería un contrato de amor? Un millonario solitario, un acuerdo improbable y solo una semana para descubrir lo que realmente importa en la vida. ¿Será que el dinero puede comprar el amor? ¿O las verdaderas conexiones nacen de la vulnerabilidad? En el video de hoy, vas a seguir la emocionante historia de Ulises, un millonario que hace una propuesta inesperada a Lucía, una artista con una vida completamente diferente a la suya. Juntos, tienen solo una semana para decidir si lo que sienten es real o simplemente un reflejo de sus propias inseguridades. Si esta historia te atrapó y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias inspiradoras. Ulises se encontraba en el amplio salón de su mansión, rodeado de lujosos muebles y obras de arte que adornaban las paredes con una elegancia casi opresiva. A pesar de la magnificencia de su hogar, una profunda sensación de vacío lo envolvía. Las luces del sol se filtraban a través de las grandes ventanas, iluminando la habitación con un resplandor dorado, pero no lograban calentar su corazón. Su mirada se perdía en el horizonte, donde la ciudad vibrante y llena de vida contrastaba con su soledad. La vida que había construido, repleta de éxito y riqueza, parecía no tener sentido sin alguien con quien compartirla. A medida que su mente divagaba, los recuerdos de su divorcio lo asaltaron con una intensidad abrumadora. La traición de su exesposa, el dolor de la separación y la sensación de haber sido un tonto al creer en un amor eterno lo atormentaban. Había sido un hombre de negocios exitoso, un titán en el mundo de las finanzas, pero esa misma inteligencia no lo había preparado para el abismo emocional que se había abierto ante él. Recordó las noches en las que se encontraba despierto, dando vueltas en la cama, preguntándose cómo había llegado a ese punto. La soledad se había convertido en su compañera constante, y en su corazón sabía que debía cambiar. Mientras observaba las obras de arte que había adquirido con tanto esfuerzo, se dio cuenta de que cada una de ellas era un reflejo de su búsqueda de algo más: belleza, pasión, conexión. Sin embargo, a pesar de la magnificencia de los objetos que lo rodeaban, nada parecía llenar el vacío que sentía. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La respuesta no era clara, pero una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez necesitaba experimentar algo completamente diferente, algo que lo llevara a salir de su zona de confort. El pensamiento de un nuevo comienzo lo intrigaba, pero el miedo al dolor y al fracaso lo mantenía atrapado. Decidido a no dejar que el miedo lo controlara, Ulises tomó una resolución: debía hacer algo audaz, algo que lo sacara de su letargo. Después de todo, había vivido lo suficiente como para saber que la vida no se trataba solo de acumular riquezas, sino de vivir experiencias significativas. Se levantó del sillón y se dirigió a su oficina, donde comenzó a escribir en un cuaderno. Contrato de amor, escribió en grandes letras en la parte superior de la página. La idea le parecía disparatada, pero quizás, solo quizás, podría ser la respuesta que tanto había buscado. En un pequeño apartamento en otro rincón de la ciudad, Lucia se encontraba en la misma búsqueda, pero desde una perspectiva completamente diferente. Artista plástica en ascenso, su vida era un constante tira y afloja entre la pasión por el arte y la dura realidad de la supervivencia. Con las paredes de su hogar adornadas con sus propias obras, Lucia luchaba por vender sus creaciones, pero el mercado del arte era implacable. Cada rechazo la desanimaba más, y la presión financiera se hacía cada vez más pesada sobre sus hombros. Aquella tarde, mientras organizaba su estudio, su teléfono sonó. Era una llamada inesperada de un agente de arte, alguien que había oído hablar de su trabajo y deseaba ofrecerle la oportunidad de exponer en una galería local. La emoción le invadió, pero la ansiedad no tardó en seguirla. ¿Qué pasaría si no lograba vender nada? ¿Y si decepcionaba a todos, incluyendo a sí misma? El miedo al fracaso era un compañero tan constante como el deseo de triunfar. Lucia se encontraba atrapada en un ciclo de esperanza y desesperación, y esa llamada solo había intensificado su conflicto interno. A medida que hablaba con el agente, su mente divagaba hacia el futuro que siempre había soñado: una galería repleta de sus obras, personas admirando su arte, y ella, siendo reconocida por su talento. Pero el eco de la realidad la golpeaba con fuerza.
¿Cómo podría sostenerse en un mundo que parecía estar en contra de ella? Las dudas la asaltaban, y aunque la oportunidad era tentadora, una parte de ella dudaba en aferrarse a ella. A pesar de su talento, la lucha diaria por el reconocimiento la hacía sentir pequeña e insignificante. Una vez colgada la llamada, Lucia se sentó en el borde de su cama, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastando su espíritu. Se preguntaba si alguna vez lograría hacer lo que amaba sin que la presión financiera la ahogara. El arte era su pasión, pero también era una carga. Mientras su mente se debatía entre la esperanza y el miedo, no sabía que, en otra parte de la ciudad, Ulises estaba tomando decisiones que, de alguna manera, estaban a punto de entrelazar sus destinos. Ulises se reunió con un amigo en un elegante café del centro, una especie de refugio en medio de su tormento emocional. Su amigo, un hombre carismático y extrovertido, lo miró con preocupación. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte aquí, encerrado en tu castillo de cristal?, le preguntó, mientras tomaba un sorbo de su café. Las palabras de su amigo resonaron en su mente como un eco, y sintió que la verdad detrás de ellas lo golpeaba con fuerza. Había estado escondido de la vida, deslizándose por la existencia en lugar de vivirla plenamente. Las conversaciones fluyeron entre risas y anécdotas, pero el amigo de Ulises no se detuvo en la superficialidad. Necesitas cambiar, amigo. La vida no es solo trabajo y dinero. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo fuera de lo común?, insistió, desafiando a Ulises a cuestionar su propia realidad. Fue en ese momento de provocación que una idea loca nació en la mente de Ulises: crear un contrato de amor. La noción era absurda, pero a la vez intrigante. ¿Y si pudiera encontrar a alguien dispuesto a embarcarse en un viaje emocional con él, aunque solo fuera por una semana? Movido por un impulso, Ulises comenzó a investigar. Internet se convirtió en su aliado, y en su búsqueda, encontró a Lucia. Las imágenes de su arte lo cautivaron, y su historia, aunque llena de lucha, parecía vibrante y real. Algo en ella resonaba con su propia soledad. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando, no solo para ayudar a alguien más, sino también para sanar su propio corazón. Mientras tanto, Lucia continuaba contemplando su futuro incierto, sin saber que un encuentro inesperado estaba a la vuelta de la esquina. En un mundo lleno de posibilidades, tanto Ulises como Lucia estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Aquel contrato de amor, que había comenzado como una mera idea, pronto se convertiría en el catalizador de un cambio profundo y significativo en sus corazones. Lucia se sentó en la mesa de su pequeño apartamento, las manos temblorosas mientras sostenía la propuesta que Ulises le había enviado. Las palabras parecían bailar frente a sus ojos, y ella tragó saliva, tratando de asimilar la idea de un contrato de amor. Era un concepto que sonaba, por decirlo menos, absurdo. Sin embargo, la idea de escapar de su realidad, de su lucha constante por vender obras que no parecían interesar a nadie, la atraía de una manera que no podía ignorar. Miró a su alrededor, a las paredes adornadas con sus pinturas, llenas de colores vibrantes y emociones crudas, pero también llenas de inseguridades. Era una artista que anhelaba ser vista y apreciada, pero las sombras de la duda siempre acechaban en su mente. La posibilidad de tener una semana con un hombre como Ulises, un millonario, no solo le intrigaba, sino que también le hacía sentir que quizás, solo quizás, podría cambiar su vida. Dudando, Lucia tomó una decisión. Con determinación, comenzó a escribir su respuesta, estableciendo las condiciones que consideraba imprescindibles. Quería ser clara, no estaba dispuesta a ser una mera divertida en la vida de alguien tan adinerado. Necesitaba autenticidad, y aunque el contrato era un juego, ella no podía permitirse perder su esencia en el proceso. Cuando finalmente presionó enviar, sintió una mezcla de miedo y liberación, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. El día del primer encuentro llegó, y Lucia se sintió un torbellino de nervios. Se miró en el espejo, tratando de decidir qué vestirse. Optó por un vestido sencillo, algo que reflejara su estilo artístico pero que no la hiciera parecer fuera de lugar. Sabía que iba a una cita con un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Esa idea la llenaba de ansiedad,
pero también de curiosidad. Cuando llegó al lugar acordado, un elegante café en el centro de la ciudad, se detuvo en la entrada, tomando un momento para respirar hondo. La decoración era sofisticada, con luces tenues que creaban una atmósfera íntima. A través de la ventana, vio a Ulises sentado en una mesa, mirando su celular, y sintió un nudo en el estómago. Él era aún más atractivo en persona, con su cabello oscuro y sus ojos penetrantes que parecían esconder un océano de historias. Al acercarse, Ulises levantó la vista y sus ojos se encontraron. Lucia notó una chispa de sorpresa en su rostro. Quizás no esperaba que ella fuera así, tan auténtica y real. Se sentó frente a él, y la tensión en el aire era palpable. «Hola», dijo ella, tratando de romper el hielo, mientras su corazón latía con fuerza. «Hola, Lucia», respondió Ulises, esbozando una sonrisa. «Gracias por venir». Mientras comenzaban a conversar, Lucia notó que, a pesar de su riqueza, Ulises no era el típico millonario arrogante que había imaginado. Su voz era suave y su risa genuina. Hablaron sobre sus vidas. Lucia compartió sus sueños como artista y las luchas que había enfrentado en el camino. Ulises, a su vez, reveló algunos detalles sobre su vida, aunque siempre con una sombra de reserva, como si hubiese una parte de él que temía ser vulnerable. El tiempo pasaba rápidamente, y mientras intercambiaban anécdotas y risas, Lucia comenzó a sentir que había algo más en Ulises, algo que lo hacía humano, que lo conectaba con ella. A pesar de su fortuna, parecía llevar consigo el peso de un pasado complicado. Ella podía ver la tristeza en sus ojos, un reflejo de la soledad que ambos compartían. Cuando la conversación se hizo más profunda, Lucia sintió que podía abrirse un poco más. «¿Siempre has vivido así?», preguntó, con curiosidad genuina. «¿Siempre has tenido todo lo que deseas?». Ulises la miró, y por un momento, hubo un silencio. «No siempre», dijo finalmente. «El dinero nunca ha sido un problema, pero la soledad, eso es algo que he llevado conmigo desde hace tiempo». Las palabras de Ulises resonaron en el corazón de Lucia. Ella, que había pasado tantas noches sintiéndose sola en su pequeño apartamento, comprendió que a veces la riqueza no se medía en dinero, sino en conexiones humanas. El resto de la noche fluyó con una mezcla de risas y miradas significativas, y cuando llegó el momento de despedirse, ambos sintieron que algo había cambiado. A medida que los días avanzaban y comenzaban a conocerse más, Ulises propuso una actividad artística que, según él, podría ser divertida. Lucia no pudo evitar sentirse emocionada. «Vamos a crear algo juntos», dijo él con una sonrisa, y ella asintió, sintiendo que había algo mágico en esa propuesta. El día de la actividad llegó, y Lucia se encontró en el estudio de arte de Ulises, un espacio inmenso y luminoso que parecía sacado de un sueño. Las paredes estaban adornadas con obras de arte impresionantes, y el aire estaba impregnado de una aura creativa. Ulises la guió a través de los materiales, y juntos comenzaron a trabajar en una pintura que representaría su conexión. Mientras pintaban, la atmósfera se llenó de risas, pero también de una tensión palpable. Ulises estaba decidido a descubrir más sobre Lucia, y ella sentía que estaba a punto de abrir su corazón. Cada pincelada era un paso más hacia la intimidad, y poco a poco, el miedo que ambos habían llevado comenzó a desvanecerse. Más tarde, mientras observaban lo que habían creado, Lucia sintió que había encontrado en Ulises a alguien que podía comprender su mundo. En ese momento, se dio cuenta de que el contrato de amor que había aceptado podría ser más que un experimento, podría ser el inicio de algo verdadero. Ulises, por su parte, se sentía cada vez más intrigado por Lucia. A pesar de sus diferencias, había una chispa entre ellos que no podía ignorar. Cada vez que sus miradas se encontraban, sentía que el mundo exterior desaparecía, y todo lo que existía era la conexión que estaban formando. Finalmente, Ulises decidió dar un paso más. Quería invitar a Lucia a una cena en un restaurante elegante, un lugar que había querido mostrarle desde el principio. Aunque Lucia se sintió un poco fuera de lugar, aceptó la invitación, intrigada por lo que esa noche podría deparar. Cuando llegaron al restaurante, Lucia sintió que todos los ojos estaban sobre ella. La decoración era opulenta y el ambiente era sofisticado.
Ulises la condujo a una mesa en la terraza, donde la vista de la ciudad iluminada la dejó sin aliento. Se sentó frente a él, y la conversación fluyó, pero Lucia no podía evitar sentirse un poco intimidada por el entorno. Mientras cenaban, Lucia se dio cuenta de que Ulises no era un hombre que se dejaba intimidar por las apariencias. Su conversación era profunda y reflexiva, y a medida que compartían historias sobre sus vidas, ella comenzó a ver más allá de su riqueza. Era un hombre que había vivido, que había amado y perdido, y que, a pesar de todo, seguía buscando algo más. Esa noche, mientras compartían una copa de vino, Lucia sintió que estaban en un punto de inflexión. Las paredes que habían construido alrededor de sus corazones empezaban a desmoronarse, y aunque el miedo a la vulnerabilidad seguía presente, había algo en la conexión que estaban formando que la empujaba a abrirse. La cena llegó a su fin, pero el eco de sus risas y conversaciones resonaba en el aire. Cuando se despidieron, Lucia sintió que había dado un paso más hacia lo que podría ser una relación significativa. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que el camino no sería fácil. Ambos llevaban consigo cicatrices que podrían complicar las cosas, pero había una chispa de esperanza que iluminaba su futuro. Con cada encuentro, la relación entre Ulises y Lucia se volvía más rica, más compleja y más hermosa, como una obra de arte en constante evolución. Ambos estaban dispuestos a enfrentar sus miedos y vulnerabilidades, y mientras la semana avanzaba, la promesa de un nuevo comienzo comenzaba a tomar forma en sus corazones. El contrato de amor se estaba transformando en algo mucho más profundo, y ambos sabían que estaban al borde de una aventura que podría cambiar sus vidas para siempre. Ulises se despertó temprano esa mañana, el sol comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de su lujosa habitación. A pesar de la opulencia que lo rodeaba, una sensación de inquietud lo invadía. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y la idea de su contrato de amor con Lucia lo mantenía en un estado constante de expectativa. Decidido a aprovechar al máximo el día, se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina, donde un servicio de catering había preparado un desayuno exquisito. Sin embargo, su mente no estaba en los croissants ni en el café. Estaba completamente centrada en Lucia. Después de un desayuno rápido, Ulises se dirigió a la galería de arte donde Lucia había estado exponiendo sus obras. La idea de ver su talento en un espacio tan prestigioso lo emocionaba y le producía cierta ansiedad. Mientras conducía, su mente divagaba entre recuerdos de su pasado, de las traiciones que lo habían dejado marcado. La última vez que había estado en una galería había sido con su exesposa, y esa experiencia había dejado un sabor amargo en su boca. Sin embargo, esta vez era diferente. Lucia era un soplo de aire fresco, un espíritu libre que desafiaba su mundo controlado. Al llegar a la galería, Ulises se sintió abrumado por la vibrante energía que emanaba del lugar. Las paredes estaban adornadas con colores brillantes, y cada obra parecía contar una historia única. Buscó a Lucia entre la multitud y cuando la encontró, su corazón dio un vuelco. Ella estaba de pie frente a una de sus pinturas, sumergida en la contemplación. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su expresión era intensa, como si estuviera conectada a algo más grande. Lucia, llamó Ulises, acercándose lentamente. Ella se volvió, y una sonrisa iluminó su rostro. Ulises, qué bueno que viniste, respondió, con una mezcla de sorpresa y alegría. Mientras caminaban por la galería, Lucia comenzó a explicar las inspiraciones detrás de sus obras. Ulises se sintió fascinado, no solo por el arte, sino por la pasión que Lucia proyectaba. Cada pincelada, cada trazo parecía estar impregnado de su esencia. Sin embargo, en medio de la admiración, también había un desafío. Ella lo miró a los ojos y le preguntó, ¿y tú, qué te trajo aquí realmente? Ulises sintió el peso de la pregunta. Había estado preparado para hablar sobre el arte, pero no sobre sí mismo. Se sintió vulnerable y, por un momento, su mente se llenó de recuerdos dolorosos. Solo estoy aquí por curiosidad, respondió evasivamente. Quería ver lo que te apasiona. Lucia se cruzó de brazos, su mirada desafiándolo. No me engañes, Ulises. Sé que hay más en ti. Todos llevamos historias ocultas. Él se sintió atrapado por su franqueza.
La verdad era que no quería abrirse. Aún no estaba listo para desenterrar los fantasmas de su pasado. Es complicado, murmuró, intentando desviar la conversación. Tal vez más tarde. A medida que recorrían la galería, Ulises se sintió cada vez más atraído hacia Lucia, no solo por su belleza, sino por su autenticidad. Sin embargo, el miedo a la intimidad lo mantenía a distancia. Después de un rato, decidieron salir al aire libre. El sol brillaba intensamente y la atmósfera de la ciudad vibraba con vida. Se sentaron en una terraza cercana, con vistas a la plaza. Lucia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Puedes contarme de tu vida, Ulises? ¿Qué hay detrás de esa fachada de millonario? Él suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. No sé si estoy listo para eso, dijo, casi en un susurro. Mi vida ha sido complicada. Complicada es una palabra interesante, respondió Lucia. Todos tenemos complicaciones. Pero, ¿no crees que compartirlas podría acercarnos más? Ulises lo observó, sintiendo una chispa de conexión. Pero el miedo no paralizaba. La idea de abrirse a alguien, de mostrar su vulnerabilidad, le aterraba. Tal vez en otro momento, insistió, aunque en su interior sabía que era una evasión. La conversación continuó fluyendo, pero Ulises se sintió cada vez más atrapado en su propia mente. Mientras Lucia compartía sus sueños y luchas como artista, él se encontraba en un laberinto de recuerdos. Su infancia, marcada por la riqueza, la presión y la soledad, era un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Recordó a su madre, siempre ocupada con eventos sociales, y a su padre, un hombre de negocios que apenas tenía tiempo para él. Nunca aprendí a abrirme, confesó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Lucia lo miró con ternura. A veces, abrirse es el primer paso para sanar. Las palabras de Lucia resonaron en su interior. Tal vez era hora de dejar caer algunas barreras. Comenzó a compartir fragmentos de su vida, la soledad que había sentido después del divorcio, la traición que lo había marcado y cómo había llegado a construir un imperio, pero a un alto costo personal. Mientras hablaban, la atmósfera a su alrededor se tornó más íntima. La risa y la música de la plaza se desvanecieron, y el mundo exterior pareció desaparecer. Ulises sintió que estaba descubriendo a Lucia de una manera que nunca había imaginado. Ella era fuerte, pero también vulnerable, con una profundidad que lo atraía cada vez más. A medida que la conversación avanzaba, Lucia se abrió sobre sus propias inseguridades. Compartió sus temores sobre su arte, sobre cómo a menudo se sentía invisible en un mundo que valoraba más el dinero que la creatividad. A veces siento que mis obras no son suficientes, confesó, con la voz temblorosa. Es como si estuviera luchando contra un monstruo que siempre me dice que no soy lo suficientemente buena. Ulises la escuchó atentamente, sintiendo su dolor. Eres increíble, Lucia. Tu arte tiene una voz, una vibración que toca a otros, dijo, y las palabras salieron de su corazón. No dejes que la duda te consuma. Lucia lo miró a los ojos, y en ese instante, una conexión profunda se formó entre ellos. Pero a pesar de la cercanía que estaban desarrollando, una sombra seguía acechando a Ulises. El recuerdo de su exesposa, de la traición, lo mantenía en guardia. Después de un tiempo, decidieron regresar a la mansión de Ulises. Él quería mostrarle su colección de arte, algo que había acumulado a lo largo de los años. Al llegar, Lucia se quedó maravillada por la grandeza del lugar. Sin embargo, a medida que caminaban por las salas, Ulises se sintió incómodo. La opulencia lo asfixiaba, y la idea de compartir su mundo con Lucia lo llenaba de ansiedad. Mientras observaban una pintura particularmente impactante, Lucia se volvió hacia él. ¿Por qué elegiste este lugar para vivir? ¿No te sientes solo aquí? Ulises sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Esa era la pregunta que había estado evitando. Lo elegí por el estatus, por el poder que representa, respondió, tratando de sonar desinteresado. Pero la verdad es que a menudo me siento más solo aquí que en cualquier otro lugar. Lucia se acercó un poco más, su mirada penetrante. Quizás deberías dejar que alguien entre en tu vida, Ulises.
A veces, el amor puede ser la respuesta a la soledad. Las palabras de Lucia resonaron en su mente, y por un momento se sintió tentado a abrirse por completo. Pero el temor lo detuvo. ¿Y si al dejar entrar a alguien, esa persona se marchaba como lo había hecho su exesposa? ¿Y si se rompía esa conexión que lentamente estaban construyendo? Mientras la tarde se desvanecía y la luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse, Ulises sabía que la conexión entre ellos estaba creciendo, pero sus miedos lo mantenían cauteloso. La sombra de su pasado seguía acechando, y aunque quería dejarla ir, la lucha interna era intensa. Ulises miraba al horizonte desde la cubierta del barco, el suave vaivén de las olas acompañando sus pensamientos. La brisa marina acariciaba su rostro, y por un momento se sintió libre. A su lado, Lucia reía, su risa ligera como el sonido del agua chocando contra el casco. Era un día perfecto, el sol brillaba intensamente y la luz se reflejaba en el mar, creando destellos dorados que parecían bailar a su alrededor. La atmósfera era mágica, y Ulises se preguntaba si realmente podía permitirse disfrutar de esos momentos. Lucia, con su cabello al viento y los ojos chispeantes de alegría, parecía una versión más feliz de sí misma. Había algo en el aire que la había animado. Quizás era la libertad de estar lejos de la rutina de su vida en la ciudad o la promesa de un futuro que parecía menos incierto al lado de Ulises. Sin embargo, aunque las risas llenaban el ambiente, había un trasfondo de tensión que ambos podían sentir, un eco de las verdades no dichas que flotaba en el aire. ¿Te gusta navegar?, preguntó Ulises, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos después de los momentos de risa. Es la primera vez que lo hago, respondió Lucia, girándose hacia él con una mirada que iluminaba su rostro. Siempre he preferido estar en tierra firme, pero esto es diferente. Es liberador. Ulises sonrió, sintiendo que se acercaban un poco más. Era un pequeño avance que le daba esperanzas, pero al mismo tiempo, la sombra de su pasado lo seguía acechando. A medida que compartían historias de su infancia y sus sueños, Ulises se dio cuenta de que había algo en Lucia que lo hacía querer abrirse, pero una parte de él seguía dudando. La idea de arruinar ese momento perfecto lo aterraba. ¿Y si ella lo rechazaba al conocer la verdad? El barco se deslizaba suavemente por el agua, y pronto se encontraron anclados cerca de una pequeña isla. Ulises propuso explorarla, y Lucia aceptó con entusiasmo. Se pusieron de pie, y al descender del barco, Lucia sintió la arena suave bajo sus pies descalzos. Rió al observar cómo el agua del mar llegaba a sus tobillos, salpicando su piel con frescura. «Esto es increíble», exclamó, dando un paso más hacia el agua. Ulises la siguió, disfrutando de la alegría genuina que irradiaba. La escena era perfecta, el mar, el sol y la risa de Lucia como banda sonora. Mientras caminaban por la orilla, Lucia comenzó a hablar sobre sus sueños como artista. Compartió sus esperanzas de tener una exposición exitosa y cómo cada pincelada era una forma de liberarse de sus inseguridades. Ulises la escuchaba atentamente, admirando su pasión y la forma en que sus ojos brillaban al hablar de lo que amaba. «A veces siento que estoy atrapada en una burbuja», dijo Lucia, deteniéndose para mirar el horizonte. «Quiero romperla, pero el miedo siempre está ahí, como un ladrón que me roba la inspiración». Ulises sintió un tirón en su corazón. La vulnerabilidad de Lucia lo conmovía, y se dio cuenta de que, aunque su vida parecía perfecta desde afuera, también estaba llena de inseguridades. Decidió que era el momento de abrirse, de compartir su propia historia. «Yo también tengo miedo, Lucia», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Después de mi divorcio, me sentí perdido, como si todo lo que había construido se desmoronara. La confianza se convirtió en algo que nunca pensé que podría recuperar». Lucia se volvió hacia él, sus ojos llenos de comprensión. En ese momento, la conexión entre ellos se profundizó. No eran solo un millonario y un artista, eran dos almas buscando un lugar al que pertenecer. Mientras regresaban al barco, Ulises se sintió animado. Había una chispa entre ellos que no podía ignorar, y el deseo de explorar esa conexión crecía. Sin embargo, el peso de su pasado seguía presente, y la realidad de su situación lo mantenía alerta.
Esa noche, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Ulises y Lucia se acomodaron en la cubierta del barco, viendo cómo el cielo se transformaba en un lienzo de colores vibrantes. Era un espectáculo que los llenaba de asombro. Ulises se volvió hacia Lucia, sintiendo que era el momento adecuado para hablar de sus sentimientos. «Lucia, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Sin embargo, justo en ese instante, su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de su abogado, recordándole que el divorcio seguía en curso. La mención del divorcio fue como un balde de agua fría. Ulises se sintió abrumado por la realidad de su vida. La fragilidad de su situación lo golpeó con fuerza, y no pudo evitar que su mente se llenara de dudas. Lucia, al notar el cambio en su expresión, frunció el ceño. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Ulises asintió, aunque no era del todo cierto. Se sentía dividido, atrapado entre el deseo de abrirse y la realidad de su situación. No quería arrastrar a Lucia a su tormenta, pero sabía que la honestidad era clave en cualquier relación. «Solo, es complicado», respondió, mirando hacia el mar, evitando su mirada. Lucia sintió la tensión en el aire y decidió que era el momento de confrontarlo. No quería que él la apartara con evasivas. Era importante para ella que ambos fueran sinceros. «Ulises, creo que debemos hablar de esto. No podemos seguir así, como si todo estuviera bien, cuando claramente no lo está», dijo, su voz firme. Ulises la miró, sorprendido por su valentía. La presión de la conversación se acumulaba entre ellos, y supo que no podía seguir esquivando el tema. Era el momento de ser honesto, de mostrar su vulnerabilidad. «Tienes razón», admitió, sintiéndose expuesto. «Estoy lidiando con mi divorcio, y a veces siento que me consume. Quiero que esto funcione, pero tengo miedo de que mis problemas te afecten». El aire se volvió pesado, y Lucia sintió la profundidad de la lucha interna de Ulises. Se acercó un poco más, deseando que él sintiera su apoyo. «No tienes que cargar con esto solo. Estoy aquí, y quiero entender», dijo ella, su voz suave, pero decidida. Ulises sintió que su corazón se abría un poco más. La honestidad de Lucia le dio valor, y por un momento, pensó que tal vez podía confiar en ella. Pero la sombra de su pasado seguía acechando, y la idea de abrirse completamente lo aterraba. Ambos se miraron en silencio, el atardecer creando un ambiente íntimo a su alrededor. La conexión que habían construido era frágil, pero real. Ulises sabía que debía enfrentarse a sus miedos, pero el camino hacia la verdad no era fácil. ¿Estaba listo para dar ese paso? La noche caía, y con ella, también caían las paredes que cada uno había construido. Pero el camino hacia la sinceridad estaba lleno de obstáculos, y Ulises se preguntaba si realmente podría abrir su corazón a Lucia, o si permitir que ella entrara en su vida solo traería más dolor. Ulises se sentía atrapado en una maraña de emociones contradictorias. La semana había pasado volando, y aunque había disfrutado cada momento con Lucia, una sombra de duda comenzaba a nublar su mente. Se encontraba en su lujosa mansión, rodeado de obras de arte que ahora parecían opacas y vacías, al igual que su corazón. La idea de cancelar el contrato de amor lo atormentaba, pero el miedo a quedar herido nuevamente lo impulsaba a tomar esa decisión. ¿Acaso lo que vivía con Lucia era real o simplemente un espejismo creado por la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo? Mientras tanto, Lucia se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de lienzos y pinceles, pero su mente estaba lejos de su arte. Pensaba en Ulises, en cada risa compartida y en cada mirada que parecía atravesar su alma. Había comenzado a enamorarse de él, pero la inseguridad la invadía. Sabía que él era un hombre poderoso, un millonario que había vivido experiencias que ella solo podía imaginar. La inquietud de que nunca lo vería como a una igual crecía en su pecho. Antes de que la semana terminara, sentía que debía abrirse completamente, aunque eso significara arriesgarse a ser herida. El día que decidieron verse de nuevo, Ulises llegó a la cita con el corazón pesado. Había estado ensayando mentalmente las palabras que le diría a Lucia, pero a medida que se acercaba a ella, todas las frases se desvanecían.
Ella lo esperaba en un café pequeño y acogedor, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Sin embargo, la chispa en sus ojos no pudo ocultar la tristeza que se apoderaba de su ser. «Hola, Ulises», saludó Lucia, suavemente, notando de inmediato la tensión en su postura. «Hola, Lucia», respondió él, sentándose frente a ella, con la mente aún enredada en sus pensamientos. Las primeras palabras fluyeron entre ellos como un río tranquilo, pero pronto el ambiente se volvió pesado. Lucia buscaba la manera de expresar lo que sentía, de sacudir la coraza de incertidumbre que parecía envolver a Ulises. Ella respiró hondo, sintiendo el sabor amargo de su propia vulnerabilidad. «Ulises, hay algo que necesito decirte», comenzó, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Él la miró, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y temor. Ella continuó: «Sé que esta semana ha sido especial para nosotros, pero no puedo evitar sentir que hay algo que nos está separando. Quiero ser honesta contigo». Ulises frunció el ceño. La preocupación en su rostro se intensificó, y una voz en su interior le decía que debía detenerla antes de que fuera demasiado tarde. «Lucia», intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano, pidiéndole que la dejara continuar. «Déjame hablar. No quiero que nuestras palabras se queden atrapadas en esta mesa. He estado sintiendo cosas por ti, cosas que no esperaba. Me asusta, pero no puedo seguir ignorándolo». Las palabras fluyeron de su boca como un torrente, llenas de sinceridad y vulnerabilidad. Ulises sintió como si un rayo de luz penetrara en su corazón, pero la inseguridad se aferraba a él como una sombra. No quería herirla ni decepcionarla. En su mente, la imagen de su antiguo amor, de su traición, se proyectaba como una advertencia. ¿Era un error abrirse a ella? ¿Sería capaz de soportar el peso de un nuevo amor? «Lucia», comenzó nuevamente, pero esta vez su voz temblaba. «Escucha, Ulises. Sé que te he hablado de mis inseguridades, de mis luchas, pero quiero que sepas que me gustaría explorar esto entre nosotros. No quiero ser solo un contrato de amor para ti. Quiero ser alguien real en tu vida. Pero necesito saber si sientes lo mismo». Las palabras de Lucia resonaron en su mente como un eco. ¿Sentía lo mismo? En su interior, la respuesta era un grito, pero la duda lo mantenía cautivo. No podía dejar que su experiencia pasada lo definiera. Sin embargo, algo en la profundidad de los ojos de Lucia lo hizo dudar. Ella no era como las demás. Ella veía más allá de su fortuna, de sus muros. Ella lo veía a él, el hombre roto que aún luchaba por encontrar su lugar en el mundo. «Lucia, esto. No sé si puedo», dijo, sintiendo que cada palabra lo alejaba de la verdad. «No estoy pidiéndote que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas cómo me siento. Quiero ser honesta contigo, al menos en esto». Ella se inclinó hacia él, su mirada intensa y sincera. «No quiero perder esta conexión». Ulises se sintió conmovido. La sinceridad de Lucia lo tocó profundamente. Ella estaba dispuesta a arriesgarse, y él estaba a punto de retroceder por miedo. Miró hacia el exterior del café, observando a las personas pasar, cada una con sus propias historias, sus propios miedos y esperanzas. ¿Por qué no podía ser como ellas, arriesgándose por amor? Finalmente, tomó una respiración profunda y se armó de valor. «Lucia, no estoy aquí para lastimarte. Esta semana ha sido reveladora para mí. Nunca pensé que podría sentir algo así de nuevo, pero contigo es diferente». Lucia sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Su corazón latía con fuerza, esperando que las palabras de Ulises fueran el principio de algo más. «Entonces, ¿por qué tienes miedo?», preguntó, su voz suave, como si cada palabra fuera un delicado hilo de conexión. «Porque tengo miedo de perderte», respondió él, con sinceridad. «Tengo miedo de que esto sea solo una ilusión, algo que desaparecerá cuando la semana termine». Ella sonrió, un gesto que iluminó su rostro. «Ulises, el amor no es una ilusión. Es un riesgo, y estoy dispuesta a correrlo. Solo necesito que tú también lo hagas». La intensidad de su mirada hizo que Ulises se sintiera vulnerado. En ese momento,
Comprendió que había algo más grande en juego, no solo su propio miedo, sino también la posibilidad de construir algo real y significativo con Lucia. Era una oportunidad que no podía dejar escapar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Demos un paso hacia adelante, sin miedo. Enfrentemos lo que venga juntos, dijo Lucia, su voz firme y decidida. Ulises la miró a los ojos, sintiendo que su corazón se abría lentamente. En ese momento, comprendió que la verdadera conexión no se basaba en contratos o promesas vacías, sino en la voluntad de arriesgarse y construir algo hermoso a partir de la vulnerabilidad. Sin más palabras, se extendió la mano sobre la mesa, y Lucia la tomó. Era un gesto simple, pero lleno de significado, un pacto implícito de confianza y entrega. La decisión había sido tomada, y en ese instante, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. El último día del contrato llegó, y la atmósfera en el lujoso apartamento de Ulises era palpable, como si el aire estuviera cargado de expectativas y emociones no expresadas. Lucia, con una mezcla de nerviosismo y determinación, se había estado preparando para este momento. Sabía que debía revelarle a Ulises un secreto que había guardado desde el principio de su relación. A pesar de que sus corazones se habían acercado, el temor a la reacción de Ulises la había mantenido en silencio. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando, y no podía dejar que la semana terminara sin ser completamente honesta. Mientras Ulises se preparaba para la última cita, Lucia se miraba en el espejo, ajustando su vestido, un delicado diseño que resaltaba su figura, pero que también reflejaba su vulnerabilidad. Sabía que su apariencia no importaba tanto como lo que estaba a punto de compartir. Se sentía un mar de emociones, desde el miedo a la decepción hasta la esperanza de que su verdad fuera recibida con amor. Finalmente, decidió que era el momento de dejar de lado sus inseguridades. Ulises, por su parte, había estado sumido en sus pensamientos. La idea de que el contrato de amor llegara a su fin no dejaba inquieto, había comenzado a sentir algo genuino por Lucia, algo que no había experimentado desde el traumático final de su matrimonio. Recordaba cómo su vida había estado marcada por la soledad y el desengaño, y cómo la luz que Lucia había traído había comenzado a desvanecer esas sombras. Pero la presión de su pasado lo mantenía a la defensiva, y temía que la conexión que habían forjado fuera efímera. Cuando finalmente se encontraron, la tensión entre ellos era palpable. Se sentaron en el elegante comedor de su apartamento, la mesa decorada con flores frescas y velas encendidas, una atmósfera que Ulises había preparado con la esperanza de que fuera una noche especial. Pero Lucia, aunque agradecida por el gesto, sentía que su verdad necesitaba ser dicha antes de que pudieran avanzar. Ulises, hay algo que necesito contarte, comenzó Lucia, su voz un susurro cargado de emoción. Él la miró con atención, su corazón latiendo más rápido. Había algo en su expresión que le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo entre ellos. Antes de conocerte, ya sabía quién eras. Te vi en un evento benéfico hace un tiempo, continuó Lucia, tratando de mantener la mirada en los ojos de Ulises, pero sintiendo que el peso de sus palabras era abrumador. Hiciste una donación a una organización que ayuda a artistas emergentes. Ulises se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La revelación lo tomó por sorpresa, y una mezcla de confusión y admiración empezó a formarse en su mente. Nunca había pensado que su gesto, tan anónimo y desinteresado, pudiera haber llegado a alguien tan cercano a él, alguien que ahora ocupaba un lugar tan especial en su vida. No sabía que te habías enterado de eso, respondió, finalmente, su voz más suave de lo que había esperado. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y conexión que antes no había reconocido. Esa fue la razón por la que me sentí atraída hacia ti, explicó Lucia, sintiendo que sus palabras comenzaban a fluir con más libertad. No solo por tu éxito o tu riqueza, sino por la bondad que vi en ti. Admiraba tu capacidad de ayudar a otros sin buscar reconocimiento. Ulises sintió una oleada de emociones. Esa bondad que Lucia mencionaba era algo que había intentado cultivar en su vida, pero que se había perdido entre las sombras del dolor y la traición.
Su exesposa nunca había valorado esos aspectos de él, en cambio, siempre había estado más interesada en la imagen y el estatus. Pero Lucia, ella había visto más allá de todo eso. Nunca pensé que alguien pudiera ver lo que hay en mi corazón, murmuró Ulises, sintiéndose más expuesto que nunca. La conexión que habían construido en tan poco tiempo se sentía más profunda, más auténtica. De repente, la idea de que su relación pudiera ser solo un contrato parecía ridícula. Yo también tengo mis propios miedos, admitió Lucia, sintiendo que la atmósfera se volvía más íntima. Temía que al final de esta semana solo fueras un hombre más en mi vida. Pero también he sentido algo real entre nosotros, algo que va más allá de un simple acuerdo. Ulises se inclinó hacia ella, sintiendo que cada palabra que compartían tejía un lazo más fuerte. La idea de un futuro juntos, en lugar de un final inminente, comenzaba a tomar forma en su mente. Lucia, creo que ambos hemos estado construyendo algo hermoso sin darnos cuenta, dijo él, sintiéndose más seguro. No quiero que esto se termine. Lo que siento por ti no se puede medir con un contrato. Lucia sintió un alivio abrumador al escuchar esas palabras. Era como si el peso del mundo se hubiera levantado de sus hombros. Miró a Ulises a los ojos, y en ese momento, supo que había tomado la decisión correcta al abrirse. ¿Qué propones, entonces?, preguntó ella, sintiendo una chispa de esperanza. Podemos comenzar de nuevo, sin contratos, sin condiciones. Solo tú y yo, construyendo algo auténtico, respondió Ulises, su voz firme y decidida. Ambos se sonrieron, y en ese instante, el futuro se sintió brillante y lleno de posibilidades. No había más sombras de desconfianza ni inseguridades que los separaran. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir una relación basada en la confianza y el amor genuino. Mientras la noche avanzaba, Ulises tomó la mano de Lucia, y juntos, decidieron que su historia no sería una simple transacción, sino una travesía de dos almas dispuestas a enfrentarse al mundo. Ulises prometió no solo a Lucia, sino a sí mismo, que utilizaría su fortuna para apoyar a artistas, para retribuir a la comunidad que tanto había admirado desde las sombras. Ellos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Con las manos entrelazadas, caminaron hacia el futuro, dejando atrás el pasado y abrazando la esperanza de un amor verdadero, mientras el sol se ponía en el horizonte, simbolizando el inicio de una nueva vida llena de promesas y sueños compartidos.